Nos acompaña el doctor Virgilio Hurtado Cruz, vocero del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, muy buenos días, bienvenido nuevamente a Radio Nacional. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y como todas elecciones, doctor, también hay algunas restricciones días previos a los comicios. Por supuesto, ¿no? Hasta el día de hoy, como todos sabemos ya por prescripción expresa de la Ley Orgánica de Elecciones, se puede hacer todo tipo de publicidad, ¿no? Ya el día de ayer, pues, terminó el plazo, la fecha límite para hacer reuniones públicas, mítines, ¿no? Y es importante, pues, de que hasta el día de hoy los electores de, como bien has dicho, estas 34 circunscripciones donde se va a llevar a cabo una elección complementaria, pues se informen bien, lean las declaraciones juradas debidas, escuchen las propuestas de los candidatos, pues y emitan un voto informado, ¿no? También debemos recordarle a los electores que tienen plenas garantías. Ya el Jurado Nacional de Elecciones ha coordinado con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y con otros entes las garantías que deben de tener todos los ciudadanos para que puedan concurrir pacíficamente a las urnas. ¿Está en vigencia entonces la ley seca también? También está vigente en estas 34 circunscripciones esta ley que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas, ¿no? Efectos de que se garantice la tranquilidad pública en estas circunscripciones. No olvidemos de que aquí se realizan elecciones complementarias precisamente porque la votación en estas circunscripciones incurrió en causales de nulidad, algunas por causales numéricas, ¿no? Que se da cuando los votos nulos o blancos sumados o separadamente superan los 2/3 de los votos emitidos, o cuando pues el 50% del total de electores, el 50% más uno del total de electores de la circunscripción no ha concurrido a votar, ¿no? Y por graves irregularidades que se determinan pues en el acto electoral, ¿no? Hubo también algunos temas de violencia, ¿no? Efectivamente. ¿Qué medidas se ha tomado para evitar que esto se vuelva a repetir? Aunque sabemos que en muchos lugares ya los candidatos son distintos, ¿no? Claro, aquí se duplican los esfuerzos con otros organismos, ¿no? En principio hay una estructura sistémica entre el jurado, OMS, y otros organismos, y también con las Fuerzas Armadas, ¿no? Que son las encargadas de, digamos, garantizar la custodia, ¿no? de las mesas de sufragio, de los locales de votación, de los materiales, y también coordinaciones internas, ¿no? Intraorgánicas. No olvidemos de que el Jurado Nacional de Elecciones es el ente que fiscaliza el proceso electoral y que es el encargado de brindar plenas garantías para que se lleve conforme a ley y con las debidas garantías para los electores. ¿Cuál es la fecha exacta, doctor, para que estas nuevas autoridades asuman sus funciones? ¿Hay una fecha ya determinada? Bueno, no exactamente, pero no olvidemos que son 34 distritos electorales, si bien las elecciones municipales que se llevan a cabo simultáneamente en situación de normalidad con las elecciones regionales, pues es una elección muy gigantesca. Se eligen autoridades en más de 1834 distritos, en 25 regiones, ¿no? Estamos hablando aquí de un proceso que es muy pequeño, donde se ha instalado un solo jurado electoral especial para el tema de inscripción de candidaturas, para el tema de lo que es la resolución de los conflictos que puedan surgir. Es una elección muy pequeña. Yo pienso de que todo esto se va a concretar de manera muy célere, muy rápida, y consideramos pues de que lo más pronto posible, 2, 3 semanas, y esto es tal vez mucho menos, no podamos ya tener ya las autoridades con las credenciales en mano para que puedan asumir sus funciones. Y nos mencionaban que esta será la última elección donde se use la tinta indeleble. Por fin ya no nos van a manchar el dedo. Claro, la ley 29.688, ¿no? Que ha aprobado el Parlamento, pues claro, hace una modificación a la Ley Orgánica de Elecciones, pero difiere la vigencia de esta eliminación del uso de la tinta indeleble hasta después de las elecciones complementarias, ¿no? Efectivamente es la última elección en la que se va a utilizar este mecanismo. Y esto también va a generar un ahorro tremendo, ¿no? Para futuros procesos electorales. Claro, por supuesto, porque ya ello no va a importar pues de que se hagan unas contrataciones para este tipo de mecanismos, ¿no? Además también se simplifica el proceso, que está lleno de muchas formalidades garantistas, por cierto, de los resultados electorales, pero que van siendo pues sustituidos por otros mecanismos, ¿no? Tenemos una fiscalización que es muy eficiente, ¿no? y mayores controles también, ¿no? Con participación de actores importantes. En esta oportunidad es una elección muy pequeña, van a sufragar más o menos 113.230 electores. ¿Habrá también fiscalizadores que van a chequear este proceso? Tendremos
por ejemplo, de transparencia u otro organismo de repente? Por supuesto, ¿no? Este es un proceso que cuenta, pues, primero que todo, proceso electoral es público, ¿no? Y cuenta con la primera fiscalización, que es la que hace el Jurado Nacional de Elecciones. Ya se ha hecho un desplazamiento importante de fiscalizadores para cada una de estas 34 circunscripciones electorales. Y también cuenta con otros mecanismos de supervisión, ¿no? Porque el proceso es público y transparente, como son los personeros legales de las organizaciones políticas que están presentando candidatos. También participa el Ministerio Público, porque no olvidemos de que ellos, como titulares de la acción penal, pues tienen que estar alertas a atender cualquier denuncia sobre la comisión de algún ilícito que se produzca en este proceso electoral. También hay actores como Defensoría del Pueblo, observadores, ¿no? Nacionales, ¿no? Y también los mismos ciudadanos, ¿no? Que son los que están muy interesados en que el mandato de sus autoridades se renueve. Teníamos una inquietud al respecto al tema de la violencia. Nada descarta que vuelvan a aparecer los violentos. Habida cuenta que el país ha estado regido últimamente por una serie de hechos violentos, de otra naturaleza, por cierto, en el interior de la República. ¿Qué pasa si en alguno de estos lugares vuelve a frustrarse el proceso electoral? ¿Habrá una nueva convocatoria o cuál es el camino? Tendría que ver, ¿no? Porque en la lógica de un modelo republicano está, pues, de que el mandato de las autoridades no sea eterno. ¿Hasta cuándo se prolongaría el mandato de las autoridades que están actualmente sin ejercicio, ¿no? Por supuesto que sí, pero lo que ocurre es de que, de acuerdo a los datos históricos de las elecciones complementarias, prácticamente cuando se realiza un nuevo proceso en estas zonas, ya no vuelven a surgir fenómenos de violencia, por la sencilla razón de que los organismos electorales, pues, aunan todos sus esfuerzos para brindar las garantías, ¿no? Hay una función educativa por parte del Jurado Nacional de Elecciones que es bastante acentuada en estas zonas, y también porque se hace una coordinación con las Fuerzas Armadas donde hay un mayor personal disponible para brindar las garantías, ¿no? Entonces, como que las condiciones para que se produzcan estos disturbios, estos actos de violencia, pues prácticamente son menores, ¿no? Y no se ha producido históricamente un caso en que en elecciones complementarias vuelva a anularse la elección por este tema de violencia, precisamente porque las medidas correctivas y también las medidas previsorias se duplican, ¿no? Se hace un esfuerzo mucho mayor. Y las personas, doctor, que estuvieron involucradas en los incidentes de las elecciones de octubre, ¿han sido encausadas, fueron procesadas? ¿Hay sentencia? ¿Qué se sabe al respecto? Claro, lo que pasa es de que una vez de que se identifican a los actores, ¿no? Ya el tema, ya ante la comisión de un delito es penal. El Ministerio Público ya se encarga de formular la denuncia ante el Poder Judicial, ¿no? De realizar las investigaciones correspondientes, de documentarlas, ¿no? No son procesos muy cortos, ¿no? Son procesos que se extienden muchas veces en el tiempo, y hay, pues, todo un conjunto de garantías como el debido proceso, ¿no? que toman su tiempo, ¿no? Pero sí, lo importante es de que el Poder Judicial lleve este proceso a buen puerto y aplique las sanciones correspondientes, porque no se puede tolerar, pues, de que fácilmente la democracia se menoscabe, ¿no? Si hubiera una persona que trata de impedir el normal desarrollo del proceso electoral a través de hechos violentos o, en fin, cualquier otra naturaleza, ¿qué sanciones contempla la ley? Claro, la ley no contempla sanciones, digamos, que son muy elevadas, ¿no? En principio, cuando se incurren estos actos de violencia, dependiendo de cada caso, ¿no? Las normas establecen penas privativas de la libertad no menor de 2 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí el juez tiene que meditar la gravedad, ¿no? de la comisión del delito, ¿no? los agravantes, ¿no? Para, digamos, en el proceso establecer la sanción que corresponda, ¿no? Pero no sé, estos son temas que no pueden quedar, pues, impunes, ¿no? El Poder Judicial tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que llevar un proceso de manera responsable y determinar quiénes son, digamos, los autores del delito, y dar una sanción penal, digamos, que permita que a futuro estos actos ya no se vuelvan a realizar. El Estado, la democracia en todos los países tiene un costo, pero también, si bien el Estado cumple a través de los organismos electorales con brindar toda la infraestructura para que el elector pueda ejercer el derecho, ¿no? También los electores deben de actuar con responsabilidad y saber, pues, que al recurrir a actos de violencia y al
generar una causal de nulidad en el proceso, también está menoscabando el derecho a votar de los demás conciudadanos, ¿no? Sí, en determinado momento se habló mucho de los votos golondrinos en estos distritos. ¿Se ha examinado, se ha estudiado ese tema, si efectivamente se ha dado el caso de los votos golondrinos? Sí, efectivamente, pero también hay una cuestión muy importante, ¿no? El cuestionamiento de los votos golondrinos, de acuerdo a ley, tiene un periodo de cuestionamiento. Usted sabe que el proceso electoral, para que podamos nosotros renovar el mandato de las autoridades electas, ¿no? El proceso electoral tiene etapas que son precursivas, ¿no? Precisamente la precursividad es, digamos, un principio que permite que el proceso electoral, tras concluir una etapa, siga la siguiente y no se retrotraiga al comienzo, porque si no, nunca podríamos elegir a nuestras autoridades. Y entonces, pues, hay una etapa en este proceso que es previa a la elaboración del padrón electoral, donde todos los partidos políticos y todos los ciudadanos que cuestionen la presencia de electores golondrinos tienen, pues, la oportunidad para presentar el pedido correspondiente ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Entonces, muchas veces, y también está la función fiscalizadora, ¿no? La Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza trimestralmente el padrón electoral, ¿no? Y cuando se hacen hallazgos de ingresos irregulares al padrón, esta dirección actúa inmediatamente. Los ciudadanos también pueden denunciar los hechos, pero cuando se denuncian, cuando ya esta etapa ha precluido, pues obviamente ya no se puede hacer nada. Esto queda como doctor, el elector peruano ya estará en capacidad de tener una ley que le permita tener el voto voluntario, facultativo, que no sea obligatorio el voto como es en la actualidad. El tema es de que eso pasa por una reforma constitucional, pasa por modificar el artículo 31 de la Constitución Política, que consagra, pues, la obligatoriedad del voto. Y ahí sí, quienes tienen facultad expresa para presentar una iniciativa de reforma de la Constitución sobre el presidente de la República. Creo que parece un contrasentido, ¿no? Que en una democracia a uno se le obligue a votar, ¿no? Claro, lo que ocurre es de que nosotros, el constituyente eligió la teoría del voto como deber y derecho al mismo tiempo, ¿no? Como ocurre, es prácticamente una tradición latinoamericana que ya progresivamente ha estado desapareciendo. En Colombia tiene una historia muy rica respecto a la voluntariedad, ¿no? A lo que es el voto voluntario, ¿no? Hay países como Costa Rica, por ejemplo, donde el voto es un deber y no existe sanción de multa, es cuasi voluntario también, ¿no? Pero el Perú no está tan lejos, ¿no? En el caso de los peruanos en el exterior, con la ley que elimina las restricciones civiles, ya prácticamente se exonera al elector peruano residente en el exterior el pago de la multa por omisión al sufragio. No por omisión a concurrir a la instalación de la mesa cuando han sido sorteados para que ejerzan tal función, ¿no? Pero sí en el caso de los electores, porque la logística allá tiene una lógica totalmente distinta. Muy bien, y ahora, ¿cuál es la constante de ausentismo que se ha dado en las últimas elecciones aquí en nuestro país? Bueno, siempre se produce el ausentismo, que tiene una mayor relevancia en la elección municipal. ¿Por qué? Porque precisamente se exige que para que los resultados sean válidos concurran a votar el 50% más uno del total de electores de la circunscripción. Entonces, si el nivel de ausentismo es muy alto, pueden llegar a este porcentaje y anular la elección, ¿correcto? Entonces aquí sí cobra una singular importancia, ¿no? Y sí es variable, ¿no? En la elección municipal dependiendo de cada circunscripción, ¿no? Hay circunscripciones. Nunca se llegó al 50% más uno. En algunos casos sí, en algunos casos se ha producido esa nulidad, ¿no? Por eso también se está volviendo estas complementarias, ¿no? Bueno, en algunos casos sí, ¿no? Claro, ¿por qué? Casos. Porque hay circunscripciones que son muy pequeñas, donde muchas veces existen liderazgos, asambleas, donde pues toman acuerdos bastante peculiares, ¿no? Y se producen este tipo de ausentismos, ¿no? Pero aquí es muy importante, digamos, insisto, en intervenir con acciones educativas, porque cuando los ciudadanos toman ese tipo de medidas, prácticamente están desconociendo el valor que tiene la democracia, ¿no? En principio, las elecciones funcionan en aquellas
circunscripciones donde se supone que los ciudadanos tienen capacidad de autogobernarse. El no ir a votar, el no participar en los asuntos públicos es prácticamente una negación de ese supuesto. ¿Y quien promueve puede ser pasible de una sanción? No, más que de la sanción de multa, ¿no? Por no haber ido a votar, ¿no? Claro, recordamos en el Congreso precisamente algunos debates cuando se decía que el voto debe ser voluntario, no obligatorio, que precisamente se basaba en este tema, ¿no? De que si ahorita con la votación obligatoria se produce un regular número de ausentes, ¿qué pasaría si esto va a ser voluntario? Seguramente ese ausentismo va a incrementarse. Ese creo que era el tema fundamental por el cual no varía esto. Claro, es que precisamente esa reforma constitucional tendría que ir acompañada de un conjunto de reformas ya a nivel legal para evitar de que, por ejemplo, este supuesto del ausentismo, bajo ese esquema ya no tendría sentido, porque tal vez terminaría anulándose las elecciones municipales en gran número de circunscripciones electorales, claro, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, también promover pues el deber cívico que tiene cada ciudadano, ¿no? De participar en la elección de sus autoridades. Claro, ¿no? Bajo ese esquema también los partidos políticos tendrían el deber de, digamos, la obligación de hacer campañas de convencimiento al elector de manera más efectiva, ¿no? Un esfuerzo mayor, ¿no? Porque son ellos los que van a necesitar de que los electores vayan a las urnas para que les den el respaldo, para que les den su voto. Bajo un esquema de voto obligatorio, pues la cosa es más simple para ellos. Muy bien, doctor Virgilio Hurtado, finalmente sus palabras, sobre todo para esos compatriotas donde se van a realizar estas complementarias municipales. Sí, efectivamente, se van a llevar las elecciones complementarias en 11 departamentos, ¿no? Dentro de los cuales se distribuyen estas 34 circunscripciones electorales municipales, ¿no? Es importante resaltar el caso de Ancash, ¿no? Es el que más distritos aglomera, 11 distritos, ¿no? Vamos a tener la concurrencia de aproximadamente 113.230 electores, ¿no? Están registrados en estas circunscripciones. Mi mensaje a ellos es de que en esta oportunidad concurran pacíficamente a las urnas, emitan un voto consciente, han tenido un plazo adicional que las demás circunscripciones para pensar y repensar en todo lo que ha ocurrido, y pues lean los planes de gobierno, lean las declaraciones juradas de vida de los candidatos y emitan pues un voto informado, ¿no? Un voto con contenido que represente pues la mejor oferta para dar solución a los problemas de su circunscripción, de su distrito. Muy bien, nuestro agradecimiento al doctor Virgilio Hurtado Cruz, vocero del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias por su presencia en Radio Nacional. Gracias por la invitación.